Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo andamos? Sapo, salió el sol. ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí. A todos nos pone contento el sol, me imagino, ¿no? Porque nos calienta, nos abriga y también nos saca de esa melancolía putrefacta en la que a veces nos metemos cuando hay todo nube. ¿Estás hablando del sol o del sol ahí? El sol hace eso. ¿Y del sol qué hace? El sol no, para empezar nos da este espacio de libertad para durante 3 horas expresarnos diariamente. Ajá. Voy a saludar a @AlvinGreen, el emperador de la consola, la bisagra de esta emisora. Y voy a saludar a el hombre de Man, @César Chacosa, su Charmaster estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en el canal de YouTube. Un canalazo que él dirige y él digita también. Va, corre, vuelve. Buenas tardes para todos. No vamos a ingresar, sobre todo porque tenemos muchísimos frentes en esto del reclamo de fiscal general, de recursos para la fiscalía, que se deje de atacar a la fiscalía, de que se deje a los fiscales trabajar en paz. Son demasiados frentes como para permitir jugar este juego político que se quiere instalar, en los cuales nosotros no sacamos ningún beneficio. Rosa, ¿qué juego político se refiere usted? ¿Qué juego político? Hay un fiscal que sale a la opinión pública en el programa ese, La Sin Hueso, no sé qué, de streaming. ¿Qué? ¿Cómo es Bueno, que te perdiste. Quería. ¿Habías visto este video? Lo había visto, me lo hicieron llegar, perfecto. La Sin Hueso. La Sin Hueso. Qué lapsus de botana, ¿no? La Sin Hueso. ¿Cómo rinde Sergio? ¿Cómo, Sergio? Todo lo que toca se convierte en oro. La Sin Hueso. La Sin Hueso. La pregunta ¿fue un lapsus o realmente confundió el nombre de Al Hueso con esta La Sin Hueso. forma, una de las formas de llamar al órgano reproductivo masculino? Viviana Rollero en conducción se reía y aclaró Al Hueso, con Balmini. Bien, claramente si era por vos no nos ibas a compartir. ¿Cuál es la Sin Hueso? La Sin Hueso, bueno, Jorge, 097-441-443. ¿No? La cartila. Yo creo que también. Yo creo que Sí. sinónimos de 097-441-443. ¿Qué es la Sin Hueso? La Sin Manden Hueso. sinónimos. La Sin Hueso, también conocida como puntos suspensivos. Ahí tenés ¿no? el nomenclátor y apología del carajo que escribió Acuña de Figueroa. La persona encargada de ponerle letra a nuestro himno nacional. ¿Algún día pensás, Sapo, que va a llegar un momento en el que en Uruguay sea aceptable tener un programa de entrevistas llamado La Sin Hueso? Sí, digo, sí, ya debe haber programas con ese nombre o peores aún, ¿no? Decía, Acuña de Figueroa hizo este poema picaresco donde no recuerdo exactamente cuántos eran los sinónimos de pene que había encontrado y los bajó a texto. Nomenclátor y apología del carajo. Hizo lo mismo con la vagina después, ¿no? Varias veces se ha comentado esto en diferentes programas de radio. No La estamos Sin hablando. Hueso. La Sin Hueso. Yo creo que tenés que hacer los viernes. Los viernes es La Sin Hueso. Es La Sin Hueso. Está el hueso de lunes a jueves. Los viernes es La Sin Hueso. Bueno, sí es el picaresco, no La nocturno. Sin Hueso. La Sin Hueso es un programa de noche, para empezar. Pero La Sin Hueso es un programa de noche. Comparte horario con los mismos locos, ponele, Sin Hueso. ¿no? Con Locos por el Fútbol, comparte horario. Es en vivo, se hace en un estudio. Es tipo a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, La Sin Hueso. Me encantaría hacer ese programa.
Yo te he dicho varias veces que el horario nocturno me puede. Me derrumba igual que Botana haya tenido ese lapsus. Ah, ¿te parece raro de Botana que tenga un lapsus con la sin hueso? Porque es espectacular. Jorge, yo que... ¿Cómo lo manejarías vos? Porque hay dos opciones. Uno es, la dejo pasar. Deje la computatoria. Claro. Bueno, exacto. Te reís. Tenés un lapsus, la dejas pasar, Tuki. O la otra es aclarar, no decir, no, bueno, en realidad se llama al hueso. Al hueso. Bueno, claro, al hueso, dirá Botana. Bueno, es la forma que tenés de aclararlo. Bueno, nada, ese era... Hubo otro lapsus del día. Hasta mañana, Hubo otro lapsus del día, pero lo tendré que encontrar, ¿no? Lo tendré que encontrar y mirá, ya lo encontré. Se lo voy a pasar a Cecitar. Andá buscándolo, capaz que toma unos minutos. No fue el único lapsus bizarro, el de la sin hueso de Botana. Esto fue en todas las voces, en Canal 4, ¿no? Ahí te lo pasé, Cecitar, al grupo. Andá buscándolo. Mientras el gato no está, los ratones juegan. ¿Es esa la expresión, Sapo? Sí. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Cuando no está el capanga, ¿no? Los que están en una segunda línea, por llamarlo de alguna forma, se divierten. No. Desayunos informales, un programa que ustedes conocen, por supuesto, no lo tengo que hacer una introducción. Es el programa de Nicky Batallis. No, Nicky Batallis no está. Nicky Batallis comparte con otros periodistas. No es de... Bueno, es cierto que Nico en un momento era el conductor del programa y luego es un co-conductor. Entonces, hay que preguntar qué pasó ahí en Desayunos. No se tocó el salario. Ese es el verdadero punto, ¿no? Y bueno, claro. ¿Cuánto gana Nico? ¿Cuánto gana Nico para saber si es conductor o co-conductor? Pero lo importante acá es que hoy le estaban haciendo una nota en Desayunos Informales al diputado colorado Felipe Schipani. ¿Cuándo no? Otra persona que no tengo que hacer una introducción. Y surgió este momento, César, ¿lo podemos poner? Escúchenlo. Perrone, por ejemplo, donde dice que los blancos y los colorados van a tener que repensar cómo es su vínculo con Cabildo Abierto porque o se nos respeta o no cuenta con nosotros. ¿Mamaderos? Se pregunta Perrone. Mandadero. No corre mandadero. Horario de protección al menor. Perdón, Perrone. No, a ver. Se ganó una salida sin teléfono. Seguro. Yo creo que... Porque es mamarera, ¿no? Es el mamarera de Bendita TV. Era mandaderos, pero Ana Matisic la traicionó en la lengua y en vez de mandaderos dijo mamaderos. Qué espectacular. Que tampoco es mamaderas, que sería la opción. Mamaderos no existe, estamos de acuerdo, ¿no? Es mamaderas. La sin hueso. Bueno, viste que son dos formas distintas. Son dos formas distintas de abordar. Son dos formas distintas de abordar. Es muy fálico este arranque, Jorge. ¿Quiere que te diga? Yo me sonrojo un poquito. Fálico y oral. Y oral, bueno, sí, con la mamarera también. ¿Qué, mirá? ¿Esto fue de hoy? Esto fue de hoy, si no me equivoco. Tendría que ir al bar y revisar si es hoy o ayer. Qué importante. Bueno, Felipe Schipani. Me gusta que la bajada de comentarios de Sapo sea que importante. Es una forma como la sin hueso, Sapo y mamaderos. ¿Qué pasa? Mamareros y la sin hueso tienen que ser dos programas Mamadera. de streaming del futuro. Bueno, lo podés hacer, Sapo. Estás invitado al mundo de streaming cuando Jorge, quieras. Soy del recontrapasado. La sin hueso. Después vamos a hacer una actualización sobre lo que fue el operativo especial producto de la alerta roja que emitió el gobierno en la jornada de ayer, producto de las bajas sensaciones térmicas y el estado climático generalizado del país y también, obviamente, de la concatenación de muertos de personas que vivían en la calle o estaban en un refugio, pero eran, digamos, denominadas como personas en situación de calle. Bueno, el gobierno accionó, hubo un operativo que después capaz que repasamos. Esta jornada hubo una noticia emergente que tenía que ver con la supuesta renuncia de Jaime Saavedra, presidente del INISA, alguien que estuvo con nosotros hace ¿cuánto? Una semana clavada. Una semana clavada. Estuvo acá, Saavedra. Hoy dio una nota en Radio Carve. Estuvo ahí con Patricia Madrid. ¿Podemos hablar de la renuncia de Schrödinger? Porque fue renuncia, no fue renuncia, llegó a renunciar, no renunció. Es la verdad que es un misterio, Sapo. Por ejemplo, hoy, si a eso del mediodía, te podías encontrar, por ejemplo, con esta nota de La Diaria. Analizan en torre ejecutiva la renuncia del presidente del INISA, Jaime Saavedra. Es una nota que te podías encontrar perfectamente en los portales y consignaba
que Jaime Saavedra estaba presentando su renuncia al INISA. Después te podés encontrar una nota recogiendo alguna de las críticas de la oposición. Entonces, Montevideo Portal tituló: tensión, no llegó ni al acto de asunción. Oposición alerta sobre la renuncia de Saavedra al INISA. Y abajo pone en el copete: el jerarca habría puesto su cargo a disposición después de un intercambio con otro director del Frente Amplio en el organismo que preside. Y esto hace referencia, por ejemplo, a algunos descargos de la oposición. Por ejemplo, aparece figura repetida. El propio Felipe Schipani, el diputado colorado, puso en sus redes sociales una foto de la convocatoria a la asunción de las autoridades del INISA y escribió lo siguiente, te leo su tuit textual. Hoy a las 11 horas asistí al acto de asunción de las nuevas autoridades del INISA en la sede del INJU en 18 de julio. Había prensa, legisladores y autoridades. Pero una funcionaria del INISA nos informó que el evento fue cancelado. La razón, aparentemente, el presidente del organismo, Jaime Saavedra, habría presentado su renuncia. Otra renuncia más, otro papelón. El nuevo directorio no llegó ni al acto de asunción. O sea, ese era él. Sí, es verdad que hoy. La frase de Schipani diciendo no llegó ni al acto. Claro, digamos, estaba en funciones Saavedra, pero formalmente no se había hecho el acto de asunción. Lo que trascendió y algunos diarios reconstruyeron fue que había discrepancias entre Jaime Saavedra y el vicepresidente del INISA, también miembro del directorio, Eugenio Acosta, designado por el gobierno también. Por parte de la oposición se definió que el Partido Colorado presentara un nombre y ese nombre fue el de Ángel Facchinetti, ¿no? Al parecer, bueno, Facchinetti y Acosta han votado en conjunto en algunas circunstancias que Saavedra discrepaba. Y según El País, por ejemplo, decían que Saavedra quería darle al inicio una impronta de mayor presencia de procesos socioeducativos para los menores infractores, algo con lo que Acosta no estaba de acuerdo, según informantes del diario El País. Bueno, algo parecido consignó La Diaria también. Sin embargo, Sapo, yo decía, hoy, por ejemplo, el presidente de la República, Yamandu Orsi, tuvo una aparición en un acto, una rueda de prensa posterior. Esto fue temprano. Y le pasó algo similar a lo que le puede haber pasado a mucha gente. Se enteró por los medios. Miren, esto es de la conferencia de prensa, la rueda de prensa, mejor dicho, de Yamandu Orsi. Esto es lo que terminó capturando el Canal 12. Para los que están en la transmisión de YouTube pueden ver el video, si no lo escuchan. Pero básicamente una periodista decide preguntarle a Orsi por la renuncia de Saavedra. Y Orsi le contesta que se está enterando por ellos. ¿Renunciar o pretende renunciar? No, para nada. No he hablado con él. No, pero de verdad no. ¿Ningún rumor le llegó? No. Pero me viene bien porque lo llamaría, entonces. Bueno. Sí. No, Jaime lo quiero en mi equipo siempre, como dé lugar. Y lo que he visto que está haciendo, está bueno que ustedes me lo comenten porque ya lo estoy llamando. ¿Qué le pareció este centro de estudio? Esto es maravilloso. Está bueno que me lo comenten porque lo puedo llamar. Ya lo estoy llamando, dijo. Está bueno que lo comenten porque ya lo estoy llamando. Como diciendo, me estoy enterando de esto, lo llamo. Bueno, la crítica vino porque el presidente Orsi no estaba al tanto de algo que ya estaba en boca de varios medios, ¿no? Pero al parecer, digamos, ese ya lo estoy llamando tuvo algún tipo de efecto, ¿no, Jorge? Vos sabés que primero me interesaría, porque esa sería la conclusión de todo este dilema. Un poco vos lo adelantabas, ¿no? Mirás el diario El País, lees La Diaria, y lo que te plantean es que todo esto se debe a discrepancias en el directorio del INISA. Y ahí tenés un tema bastante claro, que tenés a dos personas elegidas por el Frente Amplio, al propio Saavedra y Eugenio Acosta, y no se ponen de acuerdo y Acosta termina votando con el director colorado. O sea, al final termina Saavedra en minoría, siendo que su fuerza política es gobierno. Uno entiende, no sé cómo será porque Saavedra todavía no ha hablado del tema, pero uno entiende que esto fue lo que termina motivando su renuncia o su anuncio de renuncia. Por eso te digo, es la renuncia de Schrödinger. ¿Renunció o no renunció? En este momento no se le aceptó la renuncia, si es que la presentó formalmente. A lo que voy es que uno intuye que viene por ahí la disputa
Y eso es algo de lo que él había hablado. ¿Vos te acordaste de esto? Porque Sí. hace una semana exactamente, el martes pasado, Jaime Saavedra estuvo en Fácil Desviarse. Le hicimos una nota hablando sobre muchos temas, ¿no? La rehabilitación, la cárcel, la salida de la cárcel y el INISA. Claro, habló de los desafíos que tenía el INISA en esta administración y ahí recordó algo que todos tenemos más o menos presente y tiene que ver con las noticias vinculadas mucho más a los conflictos internos en el directorio, ¿no? Entre vicepresidente, presidente, representante de la oposición, que a los logros eventuales que tuvo el organismo. Y de alguna forma Saavedra quería justamente ponerle un punto final a eso y lo graficaba de esta forma. El INISA ha salido ha estado lamentablemente, yo lo he dicho, él en los medios y en la opinión pública, porque ha habido los últimos dos directorios, han sido directorios donde ha habido mucho conflicto, el de la coalición republicana y el anterior y el último del Frente Amplio. Y bueno, eso lo tenemos que corregir, porque el directorio tiene que ser un territorio de mucha paz y de mucha piedad, porque si en estas instituciones sobre todo, ¿no? Si yo ando a los ladrillazos con mi mujer, mis hijos la van a pasar mal. Si yo ando a los ladrillazos con mi mujer, mis hijos la van a pasar mal, hablando de si se pelean la cabeza del directorio, obviamente los internos no van a tener mejor tratamiento. Bueno, por ahora, por lo que hemos conocido, básicamente esto se trató de desavenencias entre miembros del directorio, entre Saavedra puntualmente y el otro representante del Frente Amplio. ¿Cuál fue la corta conclusión de este frenesí mediático de unas horas? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, te voy a leer la nota que publicó La Diaria hace unos minutos. A pedido de Orsi, Saavedra dio marcha atrás y no renunciará al INISA. Esto es la nota que publica La Diaria y te la leo textual. Dice: según supo La Diaria, Orsi llamó al presidente del INISA y le pidió que no renunciara, y Saavedra fue convocado a una reunión en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que se produjo en las primeras horas de la tarde. Según informaron fuentes de Presidencia a La Diaria, el encuentro se logró que Saavedra desistiera de su voluntad de renunciar. Además, en la reunión entre Saavedra y Sánchez, se acordó avanzar sobre el problema político, esto está entre comillas, suscitado con el vicepresidente de la institución, Eugenio Acosta, quien en algunas resoluciones del directorio votó junto al director de la oposición, Ángel Facchinetti, y en contra del presidente. Acosta fue director de seguridad del INISA durante la presidencia de Gabriela Fulco entre 2016 y 2018. Según informaron las fuentes, las discrepancias estaban relacionadas con la línea de trabajo y el perfil que debía tener la institución, sobre todo la priorización de procesos educativos en adolescentes. En las próximas horas, desde Presidencia, hablarán con Eugenio Acosta para intentar limar asperezas. O sea, Sánchez, con el bomberito, apagó el incendio, lo convenció a Saavedra y parece que lo van a llamar a Eugenio Acosta para limar asperezas. La pregunta es, ¿los canapés que había hoy para el acto de inclusión del nuevo directorio se reciclan? ¿Se reciclan? Se reciclan. Son para mañana, capaz. Son para mañana. Yo creo que heladera, ahora heladera, y tenés que hacerlo mañana. Y si no, para los gurises del INISA. ¿Qué te parece? Acá hay una pregunta que es muy interesante de analizar, es la política y la ética. ¿Estuvo bien Saavedra? No. Tenés dos interpretaciones. Estoy tan lejos de poder opinar sobre este tema que básicamente conozco de titulares que soy todo oído, Jorge. No te voy a dar la respuesta, te voy a plantear la pregunta, ¿no? ¿Estuvo bien? Porque una interpretación, ¿cuál sería? Sería, vos sos presidente de un organismo, tu fuerza política llegó al poder, vos venís con un proyecto, el proyecto es venís con esa idea, has tenido incontables mano a mano con Orsi, hablándole de lo que querés hacer para la institución. Bueno, vas a asumir y tenés a un vicepresidente que es de tu propia fuerza política que te vota en contra el proyecto que vos tenés y vota con la oposición. Y ahí se te abren dos líneas de acción. Una línea de acción es, bueno, está, calladito de la boca, hablás, llamás ahí al Pacha Sánchez, llamás a Orsi,
les contás lo que está pasando, que es un problema, vas a la Asunción, ponés la mejor cara que podés para la foto, te callas la boca, estás 1 mes, 2 meses, 3 meses, y capaz se soluciona y capaz que no. Tampoco sabés bien qué banca tiene este otro vicepresidente, qué tan cercano es o no al presidente, qué tanta bola le van a dar a él y a su versión de los hechos o no. Esa es una forma de actuar, y de esa forma podemos decir que tenés poco resultado, pero protegés mucho a la fuerza política. Nadie se entera, exceptuando algún periodista muy avispado que tiene fuentes, nadie se entera mucho de lo que está pasando. La otra opción es agarrar y decir, bueno, tengo el día que asumo, presento mi renuncia, no voy, se arma un escándalo mayúsculo con este tema, queda a la vista el conflicto que hay y que decida el presidente y sus allegados qué van a bancar, si van a bancar el proyecto político que yo presento para la institución, o si no, si van a darle su respaldo a la contraparte y mejor yo doy un paso al costado. Si yo no puedo hacer los cambios que vine a hacer, bueno, me retiraré y que quede el vicepresidente que asuma él y que lleve su proyecto de qué es lo que tiene que hacer en la institución y que las autoridades políticas vean. Ahí podés decir que tenés un resultado más rápido, pero que no proteges nada a tu fuerza política, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿qué pasó? Es un papelón, es un quilombo, no llegó ni a la Asunción, etc. Es muy interesante porque es la debacle que se le da a muchos funcionarios políticos, a muchos jerarcas y a gente que está en los mandos medios, ¿no? Tengo un problema, quiero ir por acá, ¿qué hago? ¿Que incendio la pradera o calladito de la boca? No le armo un quilombo a mi fuerza política y bueno, si se soluciona bien y si no se soluciona, no se soluciona. La verdad que no te puedo ayudar, Jorge, en esto porque no tengo claro cuáles fueron al detalle los episodios que desencadenaron en esta presentación de renuncia revocada por parte del gobierno, porque capaz que el episodio fue ayer, ponele, y Saavedra quedó empantanado este asunto y justo se venía hoy la acto de asunción. No lo sé. No lo sabemos. Seguro hasta que hable Saavedra no lo vamos a saber. No, por eso mismo. Pero tuviste un sainete de algunas horas con un ágape al cual se invitaba a la gente a presenciar la asunción, que no fue. Digo, hay un ruido importante. Si era cualquier otro día, pero justo el día de la asunción, ¿no? Sucede esto, está. Y de vuelta, lo que seguro que quedó claro por los trascendidos es que mamá y papá se estaban peleando y esto afecta a los chiquilines, hijos, que es lo que Saavedra no quiere. Y lo dijo explícitamente acá en el programa. Bueno, las fuentes que manejan distintos medios es que él tenía un proyecto más centrado en procesos educativos. ¿No? Los nenes. Hay que ver. Nenes. No, pero también por otro lado se había votado algo muy puntual que a Saavedra no le había gustado, que era una serie de ingresos. Entonces hay que ver cuál fue el motivo real por el cual sucedió lo que sucedió. Mañana te amplío, Jorge. Si te Cuando hable Saavedra, vamos a saber. Por ahora ya ha llamado silencio Saavedra. Tratamos de hablar con él y no ha contestado. Me imagino que estaría hablando con el propio presidente o el propio secretario de presidencia para tratar de arreglar este entuerto. Te propongo, Valmeli, vamos a meternos con el fact de Donald Trump, que ese fact parece que tuvo efecto porque ahora parece que hay un alto de fuego efectivo entre Israel e Irán. Dijo que estaba enojado con Israel. Sí, what the fuck they want. El presidente de Estados Unidos marcándole una línea a Israel y diciéndole de acá no pasarás. Tenés a Orsi hablando de lo que fue este plan vinculado a las personas en situación de calle. Tenés también hoy la entrevista con Andrés Danza. El libro ya lo conocen todos, ¿no? Una oveja negra al poder. Vamos a hablar con uno de los periodistas más cercanos, conocieron mejor a Mujica y nos vamos a meter un poco en el legado que deja y cómo era Mujica en el mundo del periodismo. Cristel viene después de las 18 horas. MTV Unplugged. Ya hicimos la versión en inglés. Hoy se viene. Perdón, Andrés Danza, nuestro compañero, director de Semanero Búsqueda, del cual chupamos ruedas jueves a jueves. Por lo cual. Si vas a llevar a la nota a ese lado, está bien. También hay que decirlo, ¿no? Le vamos a preguntar lo que todos quieren saber sé que es un tema urticante, pero se lo vamos a preguntar. ¿Quién elige las cartas al director? Si es el propio director el que las elige y las publica, o hay un adlater que le hace el filtro. No, te lo va a contestar, Cristel con MTV Unplugged, versión latina. Y algún mensaje, Sapo, que te voy a leer ahora de los que llegó al 097-441-443, como por ejemplo este mensaje que lo manda, puntos suspensivos.
Daniel, y pone, la sin hueso se refiere coloquialmente a la lengua, Claro, sapo. mucha gente dijo eso, Jorge. Como el órgano de la palabra. También se usa para describir algo que es fácil de comer o de manipular, o un trabajo que no requiere mucho esfuerzo. La sin hueso O sea, también la es fácil. sin hueso La sin es... hueso. Exacto. Es algo fácil de comer o manipular, la sin hueso. Bueno, eso es lo que dice eso es lo que dice este oyente. Por ejemplo, este mensaje que dice: ojo que la lengua también se le dice la sin hueso. Podría perfectamente haber un programa radial con La ese sin nombre. hueso. Sí. Podría haber un programa de La radio sin llamado hueso. La Sin Hueso, sapo. La sinhue. La sin hue. Es la lengua, sapo, es la lengua. El pelado con polera. Por acá. No entremos en este derrotero, Jorge, te pido por favor. ¿No? ¿Por qué? Bueno, sapo, dame ¿Qué música. pasó? ¿Con qué venís hoy? ¿Con qué proyecto? ¿Qué foto ¿Qué esta vas a de- pregonarle ¿Qué foto hoy a esta la de gente? Danza y Turbovich? Tengo acá el libro, ¿no? Danza y Turbovich, son ambos autores del libro. Una foto con Mujica, El tulbo. el Tulbo, sí. Una foto con ellos visiblemente más jóvenes. ¿Qué me decías? ¿Qué vas a pregonarle perfecto, hoy a la le pasa- audiencia? Porque ¿qué tenemos hoy? Tenemos, como decía Jorge, un especial latino del MTV Unplugged. ¿Sabes cuántos Unplugged hay en Brasil? Solo en Brasil, 25 o 30. Y ha sido ninguneado Brasil en este ciclo, en este microciclo de MTV Unplugged. Hay mucho anglo, hay mucho latino. Brasil 0. Y seguramente Brasil tenga en el top 5 un Unplugged de ellos. Un top 5 Unplugged de todos los lugares del mundo. Y lo puse para... No voy a adelantar cuál es, pero lo puse en la tier list de hoy después de las 6. Mirá. Sí, no ¿Qué es por mí, Martiño, mirá, Martiño Davila? ¿Por dónde viene la mano? No es Martiño Davila, y no lo digas no es Seca Pagodiño. No es Silberto Gil, que es tremendo Ajá, Unplugged sí, del de uy, qué Silberto bueno, Gil, Gilberto porque a vos Gil. no te mueve pero ni una No, pestaña. para nada. No es Cazuza. Casia Eller. ¿En serio? ¿Era eso? Después de las 6 lo veremos. Ajá. Titás tiene un Unplugged. ¿Quién más tiene un Unplugged? Rita Lee tiene Unplugged. Paralamas tiene un tremendo Unplugged. Ultraje de Rigor tiene Unplugged. Paralamas sí. Paralamas sí. Paralamas sí. buena onda. Paralamas sí. Y quien tiene un Unplugged muy mediocre, No me lo vendas tanto, sapo. No, es muy mediocre porque se pone como. Es como si estuviera en un fogón. Renato Russo en un momento arranca a cantar una canción, se olvida la letra, arranca, la pega con otra, mete Rice de pila en un momento. Pero cuando está lúcido, con Legión Urbana hicieron un Unplugged y metieron 2 o 3 versiones de su repertorio que le salió redondito. Entonces, voy a ir al Unplugged de Legión Urbana, una de las míticas bandas del B-Rock, del rock brasilero post-dictadura, grabado en San Pablo en el año 1999. ¿Cuándo murió Renato Russo? No me suena esta fecha, ¿eh? Perdóname, Jorge, que... La canción es uno de los clásicos de todas las horas de Legião. Grabaron Indios en ese Unplugged, grabaron Faroeste Caboclo, esa épica de más de 12 minutos que cuenta la historia de un muchacho muy pobre que termina en Brasilia. Muere en el 96, claramente no fue en el 99, seguramente se editó en el 99 este Unplugged. Y aparece esta versión, @AlvinGreen, de su clásico Eu Sei. Jorge, un breve resumen, si te parece, antes de abrir la ventana al mundo, sobre cómo fue el operativo tras el decreto del gobierno, la declaración del gobierno de alerta de nivel rojo de alcance nacional a partir de la reunión del Sistema Nacional de Emergencia para personas en situación de calle. El gobierno definió una serie de medidas que incluía hacer un rastrillaje por todo el país para que nadie pernoctara en la calle durante estos días donde, los fríos se han hecho intensos. Hubo, según información oficial, unas 1.700 personas que recibieron asistencia en Montevideo y en todo el país fueron 2.500 personas. Lo que se hizo fue también llevar a 17 los móviles que hacen los recorridos para detectar a las personas que están en situación de calle y llevarlas o tratar de convencerlas de que vayan a un refugio. Por lo general hay 4 de estos móviles, o sea que
se amplió bastante esa capacidad. Y después, obviamente, hubo trabajo en conjunto del Ministerio del Interior con ACE, y ahí hubo unos 120 equipos de policía que se dedicaron especialmente a dar respuesta a las personas que están en extrema vulnerabilidad. Se los llevaba a diferentes centros que también el gobierno habilitó, además de los ya habilitados. Y bueno, se entiende que por lo menos por ayer hubo una cobertura total para las personas en situación de calle. Hay, digo, para la gente que no sabe qué hacer cuando se encuentra con una situación de estas, tiene que llamar. Hay teléfonos específicos para llamar en el marco del plan de invierno, el 0800-8798. Cuando vean a personas a la intemperie en Montevideo, el 0800-8798 para Montevideo. Para el resto del país, llaman al 911. Si ven una situación similar, y ahí dan cuenta del tema y la policía va a activar los mecanismos necesarios. También puede llamar a las líneas del SAME, la emergencia médica de ACE, que es el 105. Ahí tenés las vías de comunicación. Ahora sí, no tenemos el pique de Ventana al Mundo, Alvin, ¿no? Es una lástima, porque era un gran pique. Pero bueno, sí podemos irnos derecho a el estado de situación del conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán en este momento puntual. ¿Hay un alto al fuego? ¿No hay un alto al fuego? Felicitaciones a todos. Bueno, bien. Mensaje de Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, líder del mundo libre, en Truth Social. Felicitaciones a todos. Ha sido completamente acordado entre Israel e Irán que habrá un alto al fuego completo y total en aproximadamente 6 horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán hayan bajado las revoluciones y completado sus misiones finales, durante 12 horas, en cuyo momento la guerra será considerada terminada. Esto lo puso ayer, para nosotros ayer de noche, el presidente Donald J. Trump, básicamente anunciando el final de la guerra. Diciendo, bueno, yo negocié un alto al fuego entre Israel e Irán, se acabó, tienen 6 horitas para completar sus misiones finales, y a partir de ahí son 12 horas de alto al fuego, y después, porque el posteo de Donald Trump sigue, y te dirá que viene con una advertencia, ¿no? Esto es lo que decía el posteo de Donald Trump. Durante este alto al fuego, el otro lado debe permanecer pacífico y respetuoso. Diciendo, bueno, yo negocié un alto al fuego, pero ojito. Ese ojito... O'Higgins. Ese O'Higgins de Donald Trump no funcionó del todo, porque te podés encontrar con noticias como estas. Israel, estoy leyéndote The Guardian, ¿no? Medio británico. Ese es el único que gratarola y que te actualiza minuto a minuto. Vamos a decir la verdad también, es un buen pique. ¿Te gusta The Guardian? Yo soy un consumidor fiel del Guardian porque tiene esa actualización minuto a minuto de este tipo de conflictos y no tiene paywall. Hay que leer todo, Sapo, hay que leer todo tipo de medios. Pero Folia, que es mi medio pago en este momento, no me actualiza como actualiza el Guardian en este conflicto. Israel e Irán continúan intercambiando fuego pese a la declaración de alto al fuego de Donald Trump. Esta es una nota de The Guardian que salió más temprano hoy y que básicamente consignaba que siguió habiendo intercambio militar entre las dos potencias, pese a que Donald Trump anunció el alto al fuego y, según él, el futuro fin de la guerra. Perdón. ¿De quién? ¿Quién? Ambos países aseguran que el otro fue el primero en romper el alto al fuego. Irán asegura que fue Israel el primero en romper el alto al fuego y hace una larga lista de momentos donde Israel no cumplió altos al fuego negociados previamente. Israel dice que en realidad ellos no es que rompieron el alto al fuego, fueron atacados por Irán y decidieron responder, como viene siendo su política hasta ahora, que Israel ataca y ellos responden. Que no están escalando, que están en este momento que no están escalando, pero tampoco van a dejar que los ataquen. Me parece que según Israel, Irán lanzó un misil que fue interceptado en el aire, como suele suceder. Irán dice que no, que esto no sucedió y aparte que ellos cumplieron al 100% el alto al fuego. Israel decide atacar a Irán en respuesta a ese ataque, ya con el alto al fuego en vigencia. Era, según el periódico Haaretz de Israel, tenía como objetivo destruir una instalación de radares de Irán. Trump llama a Netanyahu y dice, vos frená ya este ataque. Netanyahu le dice, no puedo frenar todo del todo porque
están en pleno operativo, pero puedo hacer que parte de los aviones regresen y así desescalar el conflicto, que es lo que finalmente sucedió. Pero en el medio a Trump le saltó la térmica. ¿A quién le cree Donald Trump o a qué le preocupa más a Donald Trump? Bueno, en Truth Social, evidentemente su enojo estuvo más dirigido hacia Israel que hacia Irán. Porque si miras, por ejemplo, te leo un texto del presidente, ¿no? Israel, tan pronto como hicimos este trato, ellos salieron y soltaron un montón de bombas, una cantidad que nunca he visto antes, una enorme cantidad de bombas que nunca hemos visto antes. Esto es lo que dijo Donald Trump. Y esto lo postea en Truth Social, pone todo en mayúsculas, ¿no? Israel, punto. No tires esas bombas, punto. Si lo haces, es una violación mayor. Trae a tus pilotos ahora, punto. Bueno, ahí Netanyahu dijo, vos pará, las tengo en pleno vuelo, todavía no puedo decirles que frenen por completo la operación, pero ya los estoy llamando. Dejaron caer algunas bombas y los trajo de vuelta. Después de una llamada telefónica, parece que entre Netanyahu y Trump termina poniendo: Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones van a dar vuelta y volver a su hogar. Nadie va a ser herido. El alto al fuego sigue en efecto. Sin embargo, lo agarraron en una rueda de prensa a Donald Trump. Y yo te diría que esto debe haber sido el momento de Trump más enojado con un aliado cercano, como es el caso de Israel. Vamos a verlo. Para la gente que está en la transmisión de YouTube, está en inglés, tiene subtítulos, pero después de que lo escuchemos, les hacemos el resumen con Diego Sass y con quien les habla, dos angloparlantes. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Bueno, ahí lo tenían. Dijo en parte lo que yo les había leído antes, diciendo, bueno, arrancás un alto al fuego si en la primera hora haces un ataque, que es un bombardeo con una cantidad enorme de bombas. No estoy contento con eso. Tampoco estoy contento con Irán. Pero no estoy contento con el ataque de Israel. Y después aguanta unos segundos y arroja la frase que nos interesa analizar. Que es, básicamente, lo que tenemos son dos países que vienen peleando hace tanto tiempo que ya no saben qué mierda están haciendo. Esa sería la traducción que yo te haría, ¿no? Yo creo que es el momento más lúcido de Donald Trump de los últimos tiempos. Dos países que no saben qué mierda están haciendo. Digo, saben muy bien lo que están haciendo, pero claramente a veces entran unas espirales, digamos, de violencia. Igual es inusitado esto que está sucediendo ahora, ¿no? Que ya, digo, decir, fuiste vos primero, vos segundo, ya no tiene sentido, porque hay un odio mutuo que tiene años, décadas. Entonces, ¿quién fue primero, quién fue segundo en este momento? Que ponga las armas, siéntese a negociar como pidió Trump. El enojo de Trump es, te negocia un alto al fuego, claro, para terminar todo esto. Y me tirás un bombazo en la primera hora. No seas malo. No seas malo. La verdad que no saben qué mierda están haciendo ninguno de los dos. Muy sacado Trump. Pero al parecer, en este momento, 17-16, hay un alto al fuego entre Irán e Israel. 17-18 no lo sabremos. Aparte es un alto al fuego por 12 horas, ¿no? Que después se tiene que continuar por 24 horas más. Y ahí finalmente se habría terminado la guerra. Irán ya decretó que su conflicto con Israel está acabado. Guido Manini Ríos ayer nos decía que, lo dijo pocos minutos antes de que efectivamente hubiera un alto al fuego, ¿no? Uh-huh. Que él entendía que iba a seguir escalando. Un conflicto de largo aliento. No sé, Jorge. Ya está. Hasta ahora tenemos esto. Se activó la verdadera bomba nuclear, Sapo. Cuando el Parlamento iraní tiró la de, bueno, capaz que es momento de cerrar el estrecho de Hormuz y trancarle el 20% del petróleo al resto del mundo, ahí todos se pusieron como loquitas. Apareció China, apareció Rusia, apareció Estados Unidos, todos ahí diciendo vamos a bajar la pelota del piso.
Sí, Yo no sé para qué quieren bombas nucleares si tienen el estrecho de Hormuz ahí. Sí, bueno. ¿no? Pero, alcanza con cerrar eso y se pudrió todo. pero lo que te decía, en realidad ya hay alternativas al estrecho de Hormuz. Yo no soy un especialista en el estrecho de Hormuz, quiero que lo sepan. Ese estrecho que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. Pero tanto Emiratos Árabes como Arabia Saudita, a través de oleoductos, se encarece un poco la salida, pero ya tienen justamente la alternativa al eventual de que Irán, un día, buen día, diga, se acabó lo que se daba, no pasamos por acá. Alternativas hay siempre, Sapo. Si Putin te corta el gas natural a toda Europa, y bueno, también tenés la alternativa, pero el tema es cuánto cuesta. Y lo otro, igual yo quería ver lo importante, Jorge, ¿vos conocés a Buddy Carter? A Buddy Carter. Earl Buddy Carter. ¿Quién es Buddy Carter? El congresista farmacéutico. No lo estoy ubicando. Es un senador del estado de Georgia que, ¿sabes lo que pidió? Sale por Truth Social Trump diciendo que logró la paz entre Irán e Israel. Le escribió una carta al comité que realiza las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz, diciéndole que el liderazgo de Trump en este momento ejemplifica los mismísimos ideales que busca reconocer el Premio Nobel de la Paz. Acaba de postular a Donald Trump como Premio Nobel para la Paz este congresista. Bueno. Por este episodio. Creo que sé de quién estás hablando. Lo ubicás a Buddy, es un personaje. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero creo que es el muñeco que tiró una frase hermosa que es: si el premio Nobel significara algo, se lo darían a Donald Trump. Bueno, capaz que viene jodiendo. Que es tiene esa muñeco. Agenda, es la agenda. Me parece que es ese muñeco. La agenda de Buddy es esa. Bueno, vamos a hacer una tanda. Se viene el director de búsqueda, Andrés Danza, pero en esta ocasión lo invitamos por la reedición de este libro que se llama Una oveja negra al poder, que escribió junto con Ernesto Tulbovitz sobre la vida y obra de José Pepe Mujica. Si no me equivoco, lo vamos a chequear con Danza ahora, se había vendido pues un libro que tuvo varias ediciones internacionales. Seguramente sea el libro sobre Mujica más vendido en el planeta. Se ha vendido algo así como 160.000 copias. Una pécora negra al potere. Una cosa así es en la versión italiana. Sí, y como esas hay 1000. Está en japonés. Y hay la otra vuelta mostramos el libro. Fue el de Campónico, en realidad, que llevaron para niños de Corea, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Andrés Danza porque el libro lo que tiene en esta reedición son conversaciones que tuvieron los autores poco tiempo antes de que Mujica muriera. Entre otras cosas, ahí Mujica hablaba de que era Pacha Sánchez su sucesor y quien eventualmente tendría que ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Tanda y venimos con Andrés Danza. Fácil se impone. Fácil desviarse. Lo anunciamos más temprano. Vamos a hablar en los próximos minutos con Andrés Danza, que está al frente del semanario Búsqueda. Y algo hablaremos de Búsqueda. Y no es jueves, increíblemente vamos a hablar igual de Búsqueda. Pero hoy lo convocamos por la reedición de Una oveja negra al poder, este libro que escribieron en conjunto con Ernesto Tulbovitz y que, si se quiere, es uno de los bestsellers más importantes de la historia de la literatura uruguaya. Ahora explicaremos las cifras y el porqué. Pero primero que nada, bienvenido Andrés, ¿cómo andamos? Un gusto estar por acá. La verdad que me siento muy cómodo en esta mesa con ustedes. Andrés. Le estaba contando, y ya le cuento a la audiencia, que Una oveja negra al poder salió por primera vez en el año 2015, en mayo del 2015. Y la primera entrevista que tuvimos fue contigo, Sapo, y con Juanchi. En aquel momento suena tremendo, en El Espectador. En el Kurk, como le decimos. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. El Kurk está bien, es una buena definición. Así que los mejores recuerdos de ese libro, asociado también a vos y a otro programa que en esencia era el mismo también. Sí, tiempos cambian, pero no tanto. No, ni tanto. Bueno, un poco sí, cambiaron. Yo había dicho que había vendido 160.000 copias, vendió 230.000 copias. En Uruguay 35.000 y el grueso de esas ventas se dieron en el exterior. Te quedaste corto. Me quedé muy corto. Pero en aquella entrevista, ¿no? Mayo 2015, hay que recordar el fenómeno Mujica. Es imposible no recordarlo porque aparte falleció Mujica hace poco y todos nos retrotraímos a ese momento en que Uruguay por un lado vivía un renacer, digamos, económico y estaba asociado también de alguna forma al Frente Amplio y justo aparecía la figura de Mujica en Torre Ejecutiva con
todas sus cualidades, características, todo lo pintoresco que podía hacer Mujica, que llamaba mucho la atención en el exterior. Pero ustedes, ¿con qué expectativas llegaban a este libro? Pues ya había bibliografía sobre Mujica, ¿no? Sí, ya habían salido unos cuantos libros. El de Campodónico, por ejemplo, ya había salido. Y Pepe Coloquios también, porque ese fue previo a su campaña electoral, en su campaña electoral. Sí. Y unos cuantos más. Teníamos expectativas, pero ni por asomo lo que terminó pasando. O sea, nosotros sabíamos que teníamos un material muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos generado un vínculo muy cercano a Mujica, lo veníamos siguiendo desde hacía muchísimos años, habíamos mantenido muchísimos diálogos, y cuando él llegó a presidente le planteamos la posibilidad de registrar su pasaje por la presidencia y él aceptó. Y a partir de ahí empezamos a tener reuniones largas, ¿no? Que se hicieron la mayoría en la que era mi casa, que es acá cerca de la radio, un reciclaje chiquito en el Parque Rodó. Llegaba como presidente a las 8 de la noche, tocaba timbre y se quedaba como hasta la 1 de la mañana. De esas hicimos como 10 siendo presidente. O sea, teníamos más de 80 horas de grabaciones donde había una cantidad de material que después fuimos corroborando, organizando, confirmando, hablando con otra cantidad de fuentes, pero sabíamos que era un registro importante. La verdad que nunca pensamos que iba a llegar hasta donde llegó, ¿no? Está traducido a 6 idiomas, se presentó en 10 países, 3 continentes. O sea, la realidad superó ampliamente las expectativas. Creo que igual eso tiene, la explicación también es en gran medida en esto que te digo, que es un trabajo de muchísimos años, ¿no? Y de mucho registro y que lo presenta el personaje, ese personaje que vos decías que efectivamente en ese momento ya era bastante famoso y se fue haciendo más famoso muy, muy de cerca, ¿no? O sea, es como la forma de acercarse lo máximo posible, que fue lo que tratamos de hacer en todas las facetas, porque en el libro ese se habla desde su visión política, su ideología, hasta su visión de la muerte, de la amistad, del amor. Habla de una cantidad de cosas, de las mascotas que tuvo, yo qué sé, de todo un poco, de una cantidad de cosas que no eran tampoco las más conocidas y que te sirven como para ir armando lo que hay atrás, la persona que hay atrás del personaje, ¿no? ¿Qué le interesa más al uruguayo y qué le interesa más al extranjero? Este libro recorrió el mundo, ustedes lo recorrieron con Mujica, y vos ahora decías, tenés la ideología política y después tenés también... A mí me da la sensación, decime vos cómo lo ves, porque lo sabes mucho más, ¿no? Me da la sensación de que muchas veces a las personas de afuera no les queda tanto la parte ideológica política, sino más bien como la parte filosófica de vida, que tiene cosas políticas, porque cuando te habla, no sé, de que en realidad no gastas plata en la vida, gastas tu tiempo, y tu tiempo te vale mucho más de lo que vale la plata, obviamente tiene una postura política decir eso. Pero como que a la gente me da la sensación de que la gente afuera de Uruguay, ese tipo de cosas que son minucias de la vida cotidiana que ustedes retratan, como que los enganchó fuerte. Sí, yo ahí está muy interesante el planteo de la pregunta, porque lo que vos te das cuenta, porque además nosotros viajamos con él en alguno de esos países a presentar el libro, y vos a medida que te vas alejando del Uruguay cambia la imagen de Mujica y cambia el Mujica, ¿no? O sea, el Mujica de Latinoamérica, vamos por círculos concéntricos. El Mujica de Uruguay es un Mujica muy ideologizado, muy asociado a la izquierda, y genera sentimientos de amor y de odio. De indiferencia yo creo que prácticamente nadie, o muy pocos, pero la mayoría de amor y de odio casi en partes iguales, me animo a decir, capaz que, pero es como muy pasional. En América Latina es visto como un líder sí de izquierda, más ideologizado y todo eso, pero también genera bastante simpatía en otros sectores de la población. A medida que vos te vas alejando de América Latina y de Uruguay, entra en juego el Mujica filósofo. Por ejemplo, como muy bien decía el Sapo, en Japón vendió más de 90.000 ejemplares. Fuimos con Mujica a Japón. Y era como viajar con un rockstar, ¿no? O sea, llegamos al aeropuerto, cantidad de gente esperándola ahí a la salida del avión, en la puerta del hotel, gente esperándola, gente joven, firma, fotos, no sé qué. Y no tenían ni idea ni dónde quedaba Uruguay. O sea, ellos en realidad lo que estaban viendo y lo que estaban comprando y lo que realmente les atraía era el viejo filósofo que le decía que con lo material no vas a ser feliz, que en realidad tenés que disfrutar de tu vida, que no es cuanto más tenés, mejor estás, en contra de, o sea, desde una perspectiva mucho más espiritual,
mucho más introspectiva, que en realidad en la filosofía oriental también pega mucho más. Pero el Mujica budista. Sí, pero no tenía ni idea ni de dónde quedaba Uruguay, ni que era el Frente Amplio, y muchos de esos tampoco sabían ni que eran los Tupamaros, ni que había sido la guerrilla. O sea, eso termina siendo como parte de una leyenda que se va construyendo, pero en esos círculos concéntricos de lo que hablaba, cuanto más lejos hay menos de ideología. Eso es una realidad. Y creo que eso se va a mantener, porque en realidad esto, bueno... Claro, pero perdón, porque ahí vos tenés otros ejemplos análogos, pero que la gente tiene la referencia concreta de dónde, yo qué sé, el Che Guevara, ¿no? O sea, que Che Guevara, ese Che Guevara es un stencil, es una remera. Una remera, pero también sabés que fue uno de los líderes de la Revolución Cubana. O sea, la gente más o menos tiene ese dato, ¿no? En el caso de Mujica es una figura etérea, es como, digamos, que no tiene pasado ni contexto político, es una cosa como que es un mensaje, Mujica. Y bueno, depende de dónde, ¿no? O sea, eso que sea de Japón. Claro, esa figura. Y bueno, en Japón uno de los libros incluso que vendió más que es un libro de dibujitos animados, que es el discurso de Mujica del Río +20, y donde está el discurso anticonsumista y a favor de la naturaleza y de la ecología y de otra cantidad de cosas. Es como una Malala, ¿viste? Que capaz que la gente no sabe cuál es su contexto, sí, pero... Te llevo a esa pregunta. ¿Y qué opinan todos los sudafricanos de Mandela, por ejemplo? Claro. ¿Y qué opinan de Malala en Asia, por ejemplo? O sea, también... yo creo que hay determinadas figuras. Bueno, Uruguay en cierta medida lo logra con Mujica. Eso es una realidad también. Mujica, a nivel político, del líder político, es el político que ha trascendido más fronteras, sin lugar a dudas. Y muchas veces esas figuras que se terminan transformando en icónicas a nivel de un país, pero también continental y mundial, no necesariamente se sabe todo de esas personas, ¿no? O sea, las personas también como que necesitan depositar ahí lo que ellos quieren ver, y eso pasó mucho. Y él trabajó mucho también y construyó mucho eso a lo largo de su vida. No porque no fuera auténtico, yo creo que uno de los grandes diferenciales y méritos de Mujica, y que lo hizo lo que terminó siendo, su autenticidad. Él fue auténtico, él se murió en el lugar que había vivido toda su vida, realmente vivía con poco dinero, no estaba tan interesado en lo material, pero sí por mostrarlo y de la forma que lo mostraba, ¿no? O sea, la principal, me preguntás cuál es la principal característica de Mujica, el don de la palabra. El tipo era un gran comunicador. Sí, pero pero Mujica, por ejemplo, era muy esquivo a la hora de hablar, por ejemplo, sobre su pasado guerrillero o sobre episodios puntuales en los cuales estuvo involucrado, al punto que en Memoria de Calabozo son 3 los rehenes y Mujica no habla en ese libro. Hablan Huidobro y ahora Rosenkopf. Sí. ¿Me explico? O sea, quizás eso también ayude haya ayudado la imagen de Mujica de alguna forma, ¿no? Que hay un pasado guerrillero, existió, del cual no habla mucho y tampoco, digamos, algunos dicen, no, algunos hicieron como un culto de la prisión, no sé. Mujica tampoco nunca... No. Se jactó, digamos, de haber soportado la tortura y todo eso. Era bastante estoico, capaz que en su discurso. Sí. Y capaz que eso lo diferencia un poco también de los otros, aparte del don de la palabra y ser consecuente con su prédica de alguna forma. Sí, yo sí lo pregunté más de una vez eso, y le costaba hablar de eso. Esa es la realidad, no lo hablaba mucho. También hablaba de los diferentes contextos y que este era un contexto distinto al de los 60. También en cierta medida decía, pero no profundizaba que se habían equivocado, que errores se habían cometido, que por algo les habían agarrado, que lo que pasa es que no se podía medir con el diario del lunes. Pero yo creo que eso también era algo relativamente consciente y parte de su comunicación. O sea, él como que construyó a partir de eso. No lo negaba, pero no lo incorporaba como parte central de su discurso. Creo que por lo mucho que lo conocí, y él mismo lo decía, había un Mujica previo a la cárcel y a los calabozos y a todos esos años en condiciones complicadas que pasó, y un Mujica posterior, ¿no? Él sale con otra cabeza totalmente distinta. Él más de una vez incluso me lo dijo, que si no hubiera pasado por la cárcel sería una persona totalmente distinta.
Y a partir de ahí empieza a construir. Y para afuera empieza a construir otras cosas. También dijo que esas cosas quedan medias perdidas dentro de todas las cosas que dijo Mujica, porque dijo muchas cosas, pero en la última etapa de su vida él principalmente daba conferencias en las universidades. Me acuerdo incluso cuando nosotros fuimos a presentarle el libro, él pedía para ir a universidades. Y le decía a los jóvenes, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Como que también estaba hablando un poco del pasado de forma indirecta, pero era algo que efectivamente le costaba abordar, sin lugar a dudas. Si yo agarraba a un ex MLN, un ex Tupamaro, y le preguntaba por Búsqueda en un momento, seguramente me hubiera dicho Búsqueda. Y bueno, es la cristalización intelectual del proyecto neoliberal. Es un, ¿no? Te sale bien. De todo, ¿te gusta? La némesis de Mate Amargo. Sí. Claro. Bueno, Fernández Huidobro una vez dijo que éramos el gratín de la derecha nativa. Ahí tenés. Es una buena definición. El gratín de la derecha nativa. Exactamente. Muy gran definición. El nieto Fernández Huidobro se caracterizaba por esas buenas definiciones y nos dijo gratín de la derecha nativa. ¿Cómo pasamos, ¿no? Del gratín de la derecha nativa a que el principal referente de ese legado político termine confiando en dos periodistas del gratín para hacer un libro como que es de desnudar el alma de una persona, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es inteligencia comunicacional. O sea, yo creo que él en determinado momento, además de que generó confianza, que los periodistas, ustedes lo saben mejor que nadie, igual que yo, trabajamos en función de la confianza y la confianza se construye a lo largo de los años. O sea, él creo que nos probó y vio que nosotros trabajábamos profesionalmente, que nuestro trabajo tenía impacto, entonces eso le sirvió y a nosotros también nos servía estar cerca de él. ¿Qué más quiere un periodista que tener un vínculo de fuente político con un presidente? Por supuesto que está clarísimo de que eso es una de las principales fuentes de información. Pero más allá de eso, él en determinado momento me parece que se dio cuenta que al público que le llegaba a Búsqueda, y que le llega a Búsqueda, que es un público bastante ABC1, de líderes de opinión no era un público al que él le llegara con tanta facilidad. Entonces, en determinado momento también debe haber evaluado, acá también tengo que pasar mi mensaje. Y yo creo que fue una relación de mutua conveniencia profesional. O sea, lo que sí siempre estuvo claro, que eso se lo dijimos en un primer momento, y de hecho este libro le trajo muchos dolores de cabeza, es que el afecto que se va generando a lo largo de los años nunca se transformó en compromiso. O sea, nosotros siempre le dijimos, todo lo que vos nos digas, nosotros vamos a publicarlo o a tratar de publicarlo. No importa las consecuencias, porque nosotros somos periodistas y vos sos político. Si se te va la lengua, no vale llamar y decir, bueno, pero Andrés... No. Y bueno, para poner un solo ejemplo de este libro, Bolsonaro usó este libro, y lo tenía en la mano, se lo pueden entrar a internet y googlearlo y lo van a ver, para hacerle el juicio político a Lula, uno de los principales amigos de Mujica, porque en este libro Mujica cuenta que Lula sabía del mensalao. Y Bolsonaro lo usó más de una vez, incluso lo usó cuando asumió, y eso claramente no lo beneficiaba ni a Mujica ni a Lula. Hay varios ejemplos de eso. Pero yo creo que en ese sentido él también era un político que entendía esas reglas de juego, que no lo entienden todos, ¿no? Ustedes también lo saben mejor que nadie. Hay pocos políticos que entienden a cabalidad el trabajo periodístico. O sea, los políticos tienen tendencia, y más en el Uruguay, a pensar de que sos amigo o enemigo. O estás conmigo o estás con los otros. La típica pregunta, también pasa con los periodistas de política. De deportivos, de Nacional o de Peñarol. Esto es facho zurdo, ¿no? Y no entienden que en realidad sos periodista y que eso implica no tener compromiso con nadie. O sea, nosotros... Que la materia prima es la noticia en todo caso y no el sesgo que tiene. Claramente con Mujica... Él lo entendió. Dale, igual, sí, mirá, déjame decirte un ejemplo concreto del gobierno. Cuando nosotros estábamos en pleno proceso de esto y estábamos conversando con él y teníamos ese vínculo, nosotros en Búsqueda fuimos lo que dimos que el aval a Cosmo, a la empresa fantasma de López Mena para comprar los aviones, lo dio el Banco República. Esa noticia terminó generando el procesamiento de su ministro de Economía y de su presidente del Banco República, a los cuales tuvo que sacar de sus cargos.
Por supuesto que no le sirvió para nada, por supuesto que se recalentó, por supuesto que estuvo algún tiempo sin hablarnos, pero no cambió la relación. O sea, él entendió también perfectamente que esas eran las reglas de juego, cosa que no entiende todo el mundo. Y nosotros también, o sea, nosotros, yo me río también con el gobierno pasado que decían, no, parecen la oposición, no sé qué, y ahora nos van a decir que parecemos la oposición a también, porque ahora sacamos lo del Zunca y lo del Partido Comunista, y que pasamos a ser entonces de derecha. De Sendic. Claro, y lo de Sendic también lo sacamos nosotros, y éramos de derecha y ahora somos de izquierda. Eso va y viene. Es como... ¿Qué fue Graciela Bianchi que dijo que era un berretín Tupamaro? Sí. No, igual después te vamos a preguntar después de la tanda qué fue peor eso o que los trataran de sicarios. Ah, sí. Que el general. En general. Sí, el general. sí. Que también pasó la de Caín con búsqueda. Cabildo abierto en general. La administración pasada. Hacemos una tanda, Andrés, y seguimos hablando sobre el libro, sobre esta reedición que tiene una conversación. Sí, posterior, un capítulo agregado sobre todas estas cosas que estoy contando de los viajes. Que incluye, por ejemplo, digamos, el pasaje de antorcha hacia el Pacha Sánchez. ¿Qué momento? Como principal novedad, ¿no? Diciendo, Pacha Sánchez tiene que ser el candidato de 2029. Pavada de mochila le colgó, ¿no? Pavada de mochila. y vas a revelarnos el secreto mejor guardado de este país, que es quién elige las cartas al director de búsqueda. ¿Es el propio director o tiene un minion ahí que lo hace? Veré qué puedo hacer al respecto. Ya ven. Es fácil desviarse. Ingetec, soluciones tecnológicas a medida. Instalamos y mantenemos sistemas de detección y extinción de incendios. Realizamos habilitaciones y trámites ante Dirección Nacional de Bomberos. Comunicate con nosotros al 2208-4453. ingetec.com.uy. Las cicatrices son recuerdos e historias que se aferran a nosotros. Seguimos conversando con Andrés Danza, uno de los autores de este libro que se llama Una oveja negra al poder, confesiones e intimidades de Pepe Mujica, que escribieron junto con Ernesto Tulowitz. Este libro sale en mayo del año 2015. Mujica ya había abandonado Torre Ejecutiva. Mujica se había convertido en un fenómeno pop global, por definirlo de alguna forma. Y ahí salieron. Una estrella pop. Estrella pop, sí, una estrella pop, como lo describías vos en Japón, sí. Perfectamente. Y ahí ambos se lanzaron a esta aventura editorial que los llevó a recorrer el mundo también, ¿no? De alguna forma. O sea, virtualmente, o sea, a través del libro o presencialmente. Sí, de hecho, con él lo presentamos en Turquía, en Japón, en Italia, en España, en México, en Colombia, en varios lugares. Sí, fue de muy alto impacto. ¿Y habrían como el chiringuito afuera de la conferencia? ¿Ahí con el libro? ¿O no, bueno, sí, claro. Acá, sí. O sea, sí. Cada cual hacía, sí, exactamente. Pues librerías, obviamente. Sí, ni que hablar. Igual las entrevistas y todas las cosas dábamos por separado. No, en realidad fue como una forma distinta también de conocerlo en esos ámbitos, que era lo que hablábamos antes de la tanda. Pero bueno, aprovecho para decirles que en realidad lo que salió ahora es una reedición de ese libro, que tiene un capítulo más, donde contamos algunas de estas cosas que pasaron en los viajes, cómo fue viajar un poco y verlo un poco más de cerca en convivencias un poco más prolongadas, y donde también contamos algo de los diálogos que mantuvimos en los últimos años. Aprovecho también como para adelantar y anunciar que yo estoy trabajando también en otra publicación que seguramente va a salir a principios del año que viene, con bastante más material. Pero en este sobre caso Mujica. solo. Sí, en este caso solo, porque Ernesto está en otros menesteres ahora, así que pero pará, a partir de las últimas charlas que tuviste con Mujica. Sí. Mirá la primicia que les estoy dando, pero sí, efectivamente. La primicia que va a tener ese libro en tu caso. Agárrense, porque ya hablaremos de vuelta. Contaba Facundo Ponce de León que también está trabajando conmigo en una película, sí. ¿Es eso? Sí. Eso es una de las cosas. Después también va a haber un libro. Capaz que no sé cuánto se puede hablar, pero él lo contó en una entrevista, por eso le digo que él estaba trabajando en un proyecto que es entrevistas post-mortem, es decir, hace una entrevista a una persona que va a salir después de que esa persona murió.
¿no? Yo participé y estoy participando como productor periodístico de ese proyecto, que bien. es con Mueca, exactamente, y hay varias entrevistas y diálogos. Además de eso, estoy preparando un libro seguramente para mayo del año que viene, también con otra cantidad de diálogos. Porque en realidad después que hicimos este libro, seguí yo trabajando como periodista. Ernesto al poco tiempo empezó a trabajar como asesor, entonces yo seguí manteniendo más diálogo y registrando otra cantidad de cosas muy jugosas, como todo en la vida de Mujica. Así que material como para escribir tengo que sentarme a ordenarlo, prepararlo y afines, que es una tarea bastante prolongada y que hay que hacerla bien, pero... ¿Carga otras mochilas aparte de la del Pacha como candidato a presidente? Un montón. Un montón. Mochilas para todos lados. Le asignó cargos a cada uno de los referentes Frente Amplio. No, eso yo creo que, ¿sabés que era algo que me parece que quería instalar un poco antes de morirse, que diciendo, miren que hay legado, yo creo, pero en ese capítulo hay también otras cosas interesantes, como por ejemplo la reflexión que hace de su propia enfermedad, ¿no? Y cómo eso, él, en determinado momento, como bicho político que era, lo valoró también desde el punto de vista político y electoral y dijo, me tengo que mostrar. Me dijo, en determinado momento, cuando Vázquez estaba enfermo en la anterior elección, él decía, mostrate, salí. Y Vázquez no dio una sola entrevista. Él dijo, no, yo voy a hacer lo contrario, y de hecho se mandó un discurso muy, muy removedor y fuerte en el acto de cierre del MPP. Y bueno, el MPP hoy es la fuerza política más votada desde mediados del siglo XX, ¿no? O sea, ciertos resultados me parece que tuvo. No quiere decir que todos los votos sean de él, pero yo creo que incidencia tiene en esa votación, ¿no? ¿Cómo es el estilo de Orsi comparado con el estilo de Mujica? Y bueno, Orsi creció políticamente con Mujica, ¿no? O sea, tienen cosas parecidas. Por supuesto que cada cual le pone su propia impronta. Son distintos en una cantidad de cosas, pero son muy pragmáticos, los dos. Me consta que hablaban mucho. Y que hablaron mucho y hasta el último momento. O sea, la última semana Orsi estuvo 2 veces con largas charlas en la chacra, pero antes mucho más. También Mujica era la teoría de que había que dejar hacer y en determinado momento lo dejó hacer. Orsi no tiene ese tan desarrollado ese don de la palabra que hablábamos hace un rato que tenía Mujica, pero en su forma de ejercer el poder creo que tienen algunas cuestiones parecidas. Y también en su forma de concebir también los liderazgos y su forma de gobernar. Tienen algunos puntos en común. Su forma de ejercer el poder, a ver, me interesa ir por ahí. Y bueno, Mujica y Vázquez, por ejemplo, eran personas bastante distintas con eso. Mujica era como, tenía el tema más desarrollado de la horizontalidad, que eso para algunas cosas es positivo y para otras es negativo. O sea, le generó ciertos problemas de gestión, yo creo, en el sentido de que era más de compartir las decisiones principales. Vázquez no, Vázquez era como más de la última palabra soy yo y decido yo y esto va para acá. Hay determinados símbolos, ¿no? Mujica cuando asumió la presidencia hizo toda la transición en la sede del Frente Amplio, convocó a los distintos sectores. Todos deben recordar aquella vez que nombró una ministra de Salud que tuvo que leer el papelito a ver quién era, porque no sabía quién era. O sea, como que también trabajó mucho en el tema de los distintos sectores, el partido, más horizontal. Y después hay otra forma más vertical. Yo creo que Orsi, más allá de que llegado el momento, también decide, y bueno, y además tiene una experiencia muy larga y ejecutiva como intendente de Canelones. Eso me parece importante recordarlo porque define una personalidad política. Igual también tiene eso, ¿no? De Consejo de Ministros, conversar un poco las cosas, darle vuelta. Bueno, es complicado, vamos a verlo. Tremendo. Tremendo, exactamente. No tan así como vertical, me parece, en ese sentido. Vázquez hablaba menos también, ¿no? Vázquez hablaba menos, considerablemente con menos. búsqueda, ¿cómo era? Si yo pienso, Bueno, ¿no? sí. Momento de gloria para búsqueda, el gobierno de Mujica, ¿no? Tenés un presidente como fuente que te adelanta las noticias. Excelente momento. Con Vázquez 2, ¿cómo fue? Bastante bien, hasta mitad del periodo,
Yo te diría que incluso hasta después de lo de Sendik, acuérdense que en el segundo gobierno de Vázquez es Búsqueda la que da los gastos con la tarjeta corporativa, ¿no? Por eso. Primero Patricia Madrid en El Observador da lo del título, que ya fue un golpe fuerte, y después el golpe definitivo, el golpe de gracia, lo damos nosotros. Con un pedido de acceso a reformación. De Guillermo Draper y Raúl Santopietro, que lo procesaron y que llegamos a eso. Fueron parte del bullying fantástico. Exacto. El colchón viene de Búsqueda. De aquel pedido. Y después vamos con Juan Pitalú a hacerle una entrevista y él nos dice, voy a contar una cosa públicamente que yo no sé si en algún momento lo conté, pero que fue bastante significativo, él elige Búsqueda para eso, nos dice, si el informe de la Comisión de Ética del Frente Amplio le da negativo a Sendik, yo en su lugar renunciaría. Eso se le hicimos un miércoles. Y yo después, al tiempo, me enteré que él sabía del día anterior que el informe le daba negativo a Sendik. O sea que lo estaba invitando a irse a través de públicamente. Y esa entrevista la dio en Búsqueda. Así que hasta ahí bien. Después lo que pasó es que nosotros sacamos algunas notas que no le gustaron mucho relacionadas con ciertos movimientos de dinero, con los Pandora Papers, no sé si recuerdan, y todo eso. Claro. Y ahí cortó un poco el vínculo. No era tan de hablar tanto y de tener vínculo tan cercano. Pero personas de izquierda que tenían cuentas offshore y que te guardaban la plata fuera del país. Sí, también larga investigación que hicieron Guillermo Draper y Victoria Fernández allá en Búsqueda, que terminó generando el enojo del presidente y que terminó cortándonos los víveres, como nosotros decimos a nivel periodístico. Se acabó. Pero ahí siempre tenés un cortafuegos, porque alguno está, digamos, siempre un palo y una flor, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Sí. O sea, siempre. Nosotros, llegamos. Eso, los buenos periodistas siempre tienen que llegar a sus objetivos y van cambiando las fuentes. O sea, eso es así. Y la calle Pou, por ejemplo, ahí porque hacemos cronológico. Amor y odio, iba y venía. O sea, había momentos en los que hablaba, momentos en los que no. Tuvimos un desayuno bastante picado aquí abajo en la sala Magnolio, en la mitad de su presidencia, más cerca del final de su presidencia, que manifestó sus discrepancias con algunas coberturas de Búsqueda en público. Nosotros le respondimos. Hubo una época que tuvieron, lo recordaba el Sapo, ¿no? A Cabildo Abierto lo tenían alquilado, ¿no? Era todas las semanas, era las declaraciones nuevas de un cabildante que había dejado en sus redes alguna cosa aberrante y había que pedirle la renuncia porque era insostenible. Somos terribles, y bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros, armar un poco de ruido, ¿no? Otro claro ejemplo, Manini llegó a decir que nosotros éramos sicarios y tuvo mucho tiempo sin hablar con nosotros. Adelanto que en la edición del jueves sale una larga entrevista a Manini en Búsqueda dando su posición. Así que ¿le preguntaron por qué les habían tratado de sicarios o no? En el desayuno que también vino en campaña electoral, le preguntamos y al final le dije, ¿vio general que no éramos tan malos y que no somos sicarios? Y dijo, en esta oportunidad no, pero siempre sí, por supuesto, sí, por supuesto. Está bien. Andrés, tenemos que ir cerrando. El libro, Una vez genera el poder, tiene este capítulo agregado con conversaciones que tuvieron con Mujica en el último tiempo. Y después está, digamos, el libro, tal cual se conoció en su momento y que vendió 230.000 copias, como decíamos hace. Es un buen momento de volver a leerlo. No se van a arrepentir. Bien, excelente. Y la pregunta final es: hay mucha gente que entiende que la sección más importante de Búsqueda es las cartas al director, ¿no? Donde la ciudadanía puede expresarse sobre los más diversos temas, desde una pérdida de agua de un caño a la conspiración sobre si las Torres Gemelas fueron implosionadas. ¿Sos vos el que hace la curaduría o tenés a un minion? Tengo que confesar algo públicamente, que es que soy yo. Sos vos, perfecto. Y que tengo que leer una cantidad de cartas, porque para que los oyentes se hagan una idea, se publican habitualmente entre 12 y 15 cartas por semana y llegan más de 30, entre 30 y 40. Así que imagínense que es una ardua tarea, pero bueno, se encuentra de todo. Es interesante también tener intercambio con los lectores. ¿Y la vez que no llegaban a 15, es verdad que vos tuviste que escribir una? Unas cuantas. No, ahí le pedimos a los amigos de los medios que manden. Ahí está. Así que abrimos el espacio. Y a los oyentes de Fácil Desviarse, por supuesto que también. Serán todos muy bienvenidos. Excelente. Andrés Danza, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fácil Desviarse.
Atención empresas y administradores de edificios. Si buscan una solución en seguridad, portería o limpieza para tu empresa o edificio, hacelo con Servipro.